Muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a este estudio bíblico que realizamos todos los miércoles por la gracia y la voluntad de nuestro buen Dios. Reciban una cordial bienvenida y que el amor de Dios ilumine sus pensamientos y sus corazones y todos podamos en esta noche estar reunidos como hermanos en Cristo para meditar en las verdades eternas de la palabra de Dios que nos ha sido dejada en este precioso libro, el cual usted y yo estudiamos y en el cual usted y yo creemos. Así que bienvenidos y que la luz de la palabra de Dios sea hoy iluminando su mente y su corazón a todos ustedes para recibir el mensaje de la gloriosa y bendita palabra del Señor. Les extiendo una cordial bienvenida a todos los hermanos que ya están conectados. Deseo de todo corazón que Dios les hable, les envíe un abrazo y que Dios sea ministrando a sus vidas esta noche. Espero que todos estén juiciosos, con una mente y un corazón dispuesto para recibir la enseñanza de la palabra de Dios en esta hora de la noche que hoy nos permite el Señor tener como hermanos en Cristo. Entonces, mis amados hermanos, les invito a los que ya están conectados conmigo a que con reverencia, con un corazón dispuesto, elevemos una oración a nuestro Creador para encomendar el estudio de su palabra en esta noche en las manos del Santo Espíritu, porque el Santo Espíritu de Dios es el que nos guía y nos permite entender y comprender las verdades eternas escritas en su precioso libro. Incline su rostro y con reverencia elevemos nuestro corazón a Dios y pidamos de Él su asistencia. Padre bendito, yo te ruego en esta noche que seas tú hablando a nuestro corazón, que seas tú ministrando a nuestro espíritu, Señor, que seas tú permitiéndonos, Señor, entender tu palabra y que la luz de ella ilumine nuestro entendimiento y podamos comprender todo lo que está escrito en tu precioso libro. Gracias por cada hermano y hermana, amigo que se conecta en esta noche para estudiar tu palabra. Ruego una bendición especial para todos ellos. Seas tú, Señor, llenándoles de gozo, llenándoles de hambre y de sed de ti, y permitiendo ser saciados sus almas, sus espíritus, Señor, con el dulce conocimiento de tu palabra. Colocamos este tiempo en tus manos, Altísimo Dios. Rogamos que seas tú, Señor, ministrándonos y ayudándonos a entender y a comprender tu verdad. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das durante el día, por todas las cosas buenas y maravillosas que pasan a nuestro alrededor, por la alimentación, por el techo, por el aire que respiramos, por los hijos, por la familia. Muchas gracias, Señor. Padre, acuérdate de las necesidades de nuestros hermanos en Cristo. Seas tú, Señor, como dice tu palabra, dándoles el pan de cada día, conforme a tu generosidad y a tu bondad. Acuérdate, Señor, si hay necesidades de empleo en los hogares, Señor, en las familias, provéales un empleo, Señor, y permite que los cabezas de hogar puedan llevar el sustento a sus hijos a la mesa, Padre bendito. Colocamos nuestra vida delante de ti y delante de todas las cosas que tú haces, Señor, en esta noche. Te agradecemos y te bendecimos, Dios, por tu bondad y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, entonces recuerden que estamos estudiando la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. En nuestro estudio de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, habiendo terminado en el estudio pasado el capítulo 15, donde Pablo expuso de manera magistral la doctrina de la resurrección, hoy iniciamos el último capítulo de esta carta, es decir, ya estamos en la recta final de este escrito sagrado del canon de las Sagradas Escrituras, y hoy meditaremos en el capítulo 16, en los primeros 4 versículos de esta carta y del último capítulo que compone esta carta
de Primera de los Corintios. Así que les invito, amados hermanos, a que con reverencia abran la Biblia. Si tiene una Biblia física, mucho mejor, abra la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 16, y leamos los primeros 4 versículos de este capítulo. Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 1 al 4. Dice así la palabra de Dios: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quien hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Amén. Bien, entonces este será el pasaje en el cual vamos a meditar en esta noche. Le ruego que tenga su Biblia abierta con un corazón dispuesto y leamos y aprendamos de este texto en esta noche. La enseñanza lleva por título La ofrenda para los santos. La ofrenda para los santos. Pablo inicia el capítulo 16 diciendo: en cuanto a la ofrenda para los santos, en cuanto a la ofrenda para los santos. Así inicia el capítulo 16. Esta palabra en cuanto hace referencia a que Pablo va a tratar un nuevo tema de los muchos temas que ha tratado en esta carta. Porque recordemos que esta iglesia tenía muchos problemas y Pablo aquí entonces comienza a tratar un nuevo tema. Pablo había tratado muchos temas de muchos problemas que tenía esta iglesia. Había tratado temas de pleitos entre hermanos, había tratado temas de la inmoralidad en la iglesia, había tratado el tema de los problemas del matrimonio, el tema de los dones espirituales, el tema del perfecto amor, el tema de la comida sacrificada a los ídolos, recordarán, el tema de la Santa Cena, el tema de la resurrección de los muertos, y en este caso, ya prácticamente terminando la carta, va a tratar el tema de la ofrenda para los santos, es decir, de la ofrenda para la iglesia. La carta va a tratar este tema. Así que cuando Pablo dice en cuanto, porque eso es lo que él dice en cuanto, es como si dijera con relación al tema de las ofrendas para los santos. Es decir, ya traté los otros temas, ahora en relación al tema de las ofrendas para los santos voy a decirles lo siguiente. Pablo dice, en segundo lugar, en este texto, en el verso 1 del capítulo 16, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced también como ordené en las iglesias de Galacia. Eso es lo segundo que dice el texto. Haced también vosotros como ordené en la iglesia de Galacia. En esta orden que Pablo emite, podemos ver que él tenía autoridad apostólica sobre las iglesias. Porque él dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced también vosotros como ordené en las iglesias de Galacia. Esto nos habla de que Pablo tenía autoridad apostólica sobre las iglesias del Señor. Porque dice, hágase aquí en la iglesia de los Corintios lo mismo que ordené en las iglesias de Galacia. Esto implica que sus enseñanzas e instrucciones para la iglesia deben tomarse como norma inspirada por el Espíritu Santo, ya que Él es el apóstol de Jesucristo. Y por eso, en su soberanía, Dios permitió que Él escribiera 13 cartas, las cuales tenemos en la Santa Biblia,
y las cuales han sido de gran bendición para la edificación de la iglesia. Y por eso aquí dice con autoridad, así como ordené en las iglesias de Galacia, hágase lo mismo aquí también en la iglesia de los Corintios. Yo quiero que miremos un texto de apoyo en Efesios capítulo 2, versículos 18 al 22, acerca de la autoridad apostólica. Dice así Efesios 2, 18 al 22. Lea conmigo la palabra de Dios. Efesios 2, 18 al 22. Dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Así que este pasaje que hemos leído nos habla de la autoridad apostólica. Pablo está escribiendo a los efesios y les dice acerca de la obra de Cristo, porque por medio de él, es decir, del sacrificio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Quiénes son los unos y los otros? Está haciendo referencia a los judíos y a los gentiles, es decir, a los pueblos que no eran judíos. Por medio de Cristo, tanto judíos como gentiles tienen entrada al Padre, al cielo, por un mismo espíritu. Así que ya no sois extranjeros, dice él en el verso 19, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por medio de la obra de Cristo venimos a ser miembros y ciudadanos del reino de los cielos y parte de la familia de Dios. En consecuencia a eso, el verso 20 dice, edificaos, iglesia, sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Sobre qué fundamento se edifica la iglesia? Sobre el fundamento de los apóstoles, es decir, sobre la doctrina de los apóstoles, y Pablo era un apóstol. En consecuencia, estas palabras que estamos leyendo en 1 Corintios capítulo 16, verso 1 en adelante, hacen referencia a la autoridad apostólica de Pablo, dando instrucción acerca de las ofrendas para los santos. Haced de la manera que ordené aquí en Corintios, lo mismo que hice o que ordené en las iglesias de Galacia. Y luego en el verso 21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es decir, está la base fundamental que es Cristo y la doctrina de los apóstoles basada en la doctrina de Cristo, y sobre ese fundamento se edifica la iglesia como un edificio para ser un edificio santo al Señor. Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados, le dice a los efesios, para morada de Dios en el Espíritu. O sea que el fundamento sobre el cual se edifica la iglesia es la doctrina apostólica y el fundamento de la obra redentora de Cristo a nuestro favor. Así que entonces, en primer lugar, vemos esta noche en el texto que estamos estudiando que Pablo tiene autoridad apostólica, y esa autoridad apostólica debe ser tomada como inspirada por el Espíritu Santo para el beneficio y la edificación de todas las iglesias o de los creyentes de la posteridad después de que él escribió estas cosas. Muy bien, amados hermanos, entonces ahora pasemos al versículo 2 de nuestro pasaje. ¿Qué dice el versículo 2? Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. En este texto podemos ver que se nos contesta la pregunta, ¿qué era lo que Pablo había ordenado
acerca de las ofrendas en la iglesia de Galacia, porque eso es lo que dice el primer versículo. Haced también vosotros respecto a las ofrendas para los santos, como ordené en las iglesias de Galacia. Entonces, este versículo 2 nos contesta qué era lo que Pablo había ordenado en las iglesias de Galacia, que también se debía hacer en la iglesia de los Corintios. Entonces, ¿qué era? Que también lo debía hacer la iglesia de los Corintios. Que los cristianos del primer siglo comenzaron por costumbre a reunirse el primer día de la semana, porque ahí nos dice el primer día de la semana. Entonces Pablo está tomando aquí esa costumbre de los creyentes del primer siglo, después de que Cristo murió y resucitó, esa costumbre que ellos tomaron de reunirse el primer día de la semana, es decir, el domingo, para celebrar y recordar la resurrección del Señor y adorarlo, porque ese era el día en que el Señor había resucitado, venciendo la muerte. En consecuencia, esto se convirtió en un mandato apostólico para los cristianos y para las iglesias. Reunirse para adorar al Señor, para tener comunión, para darle gracias, cantar himnos, orar y recoger ofrendas de cada uno de los creyentes para las necesidades de la iglesia del Señor, es decir, de los santos del Señor. Entonces, hermanos, aquí vemos que cuando el versículo 2 nos dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, está haciendo alusión al día domingo, al día en que comúnmente los cristianos comenzaron a reunirse como iglesia, porque ese fue el día en que Cristo resucitó de entre los muertos. Entonces, como hijos de Dios, todos nos reunimos gozosos, alegres, a celebrar el triunfo de Cristo sobre la muerte, a celebrar nuestra salvación, dándole gracias al Señor por haber tenido misericordia de nosotros, a cantarle himnos y cánticos espirituales, porque es el deber de todo verdadero hijo de Dios glorificar a su Salvador y al Padre que lo envió, porque lo que hemos recibido es algo glorioso y supremamente precioso que trasciende este mundo y todas las cosas temporales y pasajeras que hay en esta tierra. Entonces, todos los creyentes debemos reunirnos para adorar al Señor el primer día de la semana. Entonces, no debemos olvidar eso. Vamos a mirar algunos textos de apoyo que nos van a confirmar esto. Lucas capítulo 24, versículo 1. ¿Qué dice Lucas 24, 1? Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Como Cristo había sido sepultado el viernes y ellas habían quedado tristes, vienen a traer especias para terminar de preparar el cuerpo, de ungirlo, y lo hicieron el primer día de la semana, es decir, el domingo, porque ese día fue el día que Cristo resucitó, y ellas vinieron y ya encontraron la piedra removida y el Señor ya no estaba en la tumba. Ese día fue el que Cristo resucitó. Ahora pasemos a Juan capítulo 20, versículo 19. En Juan 20, 19 dice lo siguiente. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban, ¿qué? Reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Vemos aquí que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, es decir, el domingo para nosotros, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, se habían reunido allí porque como los
fariseos los estaban persiguiendo, estaban reunidos allí, orando y clamando al Señor el primer día de la semana. Entonces es muy importante tener en claro eso. El primer día de la semana comenzaron a reunirse, aunque lo hacían a escondidas. Era ese día el que Cristo había resucitado y ellos estaban allí reunidos para celebrar la resurrección de Cristo, porque ellos lo vieron con sus ojos resucitado y hablaron con Él, porque Él había resucitado ese primer día. Ahora adelántese a Juan 20:26. Juan 20:26 dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, reunidos, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Otra vez tenemos aquí que a los 8 días después de la primera reunión que tuvieron, allí donde estaban escondidos y adorando al Señor y celebrando su resurrección, a los 8 días también otra vez sus discípulos estaban reunidos. Y llegó Tomás allí y Jesucristo se puso en medio de ellos. Aquí podemos aprender también una cosa, mis hermanos. Cristo se aparece a ellos cuando están reunidos el primer día de la semana, 8 días antes y 8 días después. ¿Qué nos indica eso? Que es cuando sus discípulos, cuando los creyentes se reúnen, Cristo está en medio de ellos. Esa es la promesa. Y lo vemos aquí claramente. Cristo está en medio de ellos, en medio de sus discípulos, porque ellos están reunidos en su nombre, celebrando su resurrección. Ahora en Hechos, ya tiempo después, ya ha pasado mucho tiempo, la iglesia está caminando, ya hay muchas misiones. En Hechos 20, versículo 7, dice lo siguiente. Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, hablando de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta medianoche. Otra vez encontramos aquí el texto muy claro. El primer día de la semana, es decir, el domingo, reunidos los discípulos. ¿Cómo estaban? Reunidos. Y aquí ya es mucho tiempo después. Ya habían se establecido iglesias en diferentes partes, habían hecho muchas misiones, Pablo estaba predicando el evangelio por muchas partes, y aquí les dice el texto que el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, es decir, para compartir la Santa Cena, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces, ¿por qué cito estos textos? Porque es muy importante entender que el primer día de la semana es cuando nos reunimos como creyentes, porque los adventistas del séptimo día dicen que es el sábado. Y claro, ellos sacan una cantidad de textos del Antiguo Testamento, pero claramente vemos aquí que los discípulos, desde que Cristo resucitó, comenzaron a reunirse por costumbre el día primero de la semana, es decir, el domingo, para adorar y compartir la cena del Señor. Era costumbre reunirse como creyentes para esto. Y luego en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10, ya vemos que este primer día de la semana se le llama el día del Señor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. ¿Qué dice Apocalipsis 1:10? Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Aquí estamos haciendo referencia al apóstol Juan, que fue exiliado por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo en la isla de Patmos. Y él, estando en la isla de Patmos exiliado, no dejaba la costumbre de adorar al Señor y de tener comunión con Él el día primero de la semana, es decir, el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El día en que Él resucitó. Aquí no está hablando del día de la segunda venida de Cristo, que también en otras partes de la Biblia se llama el día del Señor. Aquí está hablando de el día domingo, del día de su resurrección, del día en que tenían por costumbre reunirse los discípulos
para adorar al Señor, para glorificarle y tener comunión unos con otros y así estar juntos, unánimes como hermanos en Cristo. Así que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor y allí Cristo se le manifestó. Lo mismo que pasó en los otros relatos que vimos, que también Cristo se les apareció y se les manifestó. Entonces, la enseñanza clara aquí es que el primer día de la semana debemos reunirnos como iglesia. Número 2, el primer día de la semana vemos que Cristo se manifiesta de manera especial a todos los congregados en Cristo, los que están en su nombre, alabándole y glorificándole. Y el primer día de la semana también entonces se deben recoger ofrendas para los santos. Vemos también aquí que en el pasaje que estamos estudiando, que no se ordena recoger diezmos. Vemos ahí en el texto que no se ordena recoger diezmos como en el Antiguo Testamento, sino ofrendas. Y estas ofrendas no eran el 10% de lo que ganaran las personas, sino era de acuerdo o en proporción a como el Señor les hubiera prosperado durante la semana. En otras palabras, la cantidad de la ofrenda era algo que estaba en la conciencia de cada creyente. Noten lo que dice el texto nuevamente, verso 2 de 1 Corintios 16. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Note que no dice ponga aparte el diezmo, sino ponga aparte algo según haya prosperado. ¿Y qué era lo que debían poner aparte? La ofrenda para el Señor, la ofrenda para los santos del Señor. No era el 10%, no era algo obligatorio como impuesto, como una ley. Era una cantidad que no está definida y que quedaba en la conciencia de cada persona según haya prosperado. Cada cual debía ofrendar al Señor. Dios quiere que ofrendemos de manera generosa y voluntaria y con alegría y sencillez de corazón. Eso es lo que dice 2 Corintios capítulo 9 verso 7. En 2 Corintios 9, 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí el apóstol Pablo dice que cada uno dé como propuso en su corazón. Aquí en 1 Corintios 16, 2, cada primer día de la semana dé según haya prosperado. ¿Y quién es el que lo prospera a uno? Dios. Así que cada uno debe dar conforme a Dios lo prospere. Y aquí en 2 Corintios 9:7, como propuso en su corazón. O sea que la ofrenda es algo que está en la conciencia de cada creyente y que se debe hacer, como dice aquí en 1 Corintios 9:7, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno de los miembros de la iglesia, según lo que vamos leyendo aquí en 1 Corintios 16:2, debía poner algo aparte según hubiera prosperado. Como les dije ahorita, no era una ley, no era una imposición, era un acto voluntario de amor, de adoración y generosidad que cada creyente debía hacer para el sostenimiento financiero y las necesidades de la iglesia del Señor. Pablo quería también enseñar a la iglesia de los Corintios a ser generosos con otras iglesias que estaban en necesidad. En este caso se trata de la iglesia en Jerusalén. Los creyentes allí estaban pasando por necesidades a causa de una hambruna que estaba azotando la región, la cual había sido profetizada por el profeta Agabo, allá en Hechos de los Apóstoles. Así que Pablo quería también no solamente enseñarles a ofrendar para la iglesia local, sino ofrendar también para las necesidades de otras iglesias
que estuvieran pasando necesidad. Y en este caso, la iglesia que estaba pasando necesidad era la iglesia de Jerusalén. Allí había una hambruna tremenda y los hermanos estaban en necesidad. Y los corintios debían saber que estaban también en deuda con la iglesia de Jerusalén, porque fue de allí que el evangelio salió a todas partes del mundo. Por tal razón, Pablo les escribe y les dice que de las ofrendas que recogían como iglesia cada primer día de la semana, pusieran aparte algo y lo guardaran para llevar un donativo u ofrenda a esos hermanos de la iglesia en Jerusalén que estaban pasando por hambre, que estaban pasando por necesidad, para que cuando él fuera, la ofrenda ya estuviera recogida y no era sino llevarla lo más pronto posible a Jerusalén para suplir en algo las necesidades que tenía allí la iglesia, el pueblo de Dios. Noten lo que dice el verso 2: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y en el verso 3 dice: y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo. ¿A dónde? A Jerusalén. Entonces, ¿dónde estaba la iglesia que estaba pasando necesidad? En Jerusalén. Era como la iglesia madre, así decirlo, de donde había surgido el evangelio y donde habían salido los primeros misioneros a predicar el evangelio del reino. Noten lo que dice ahora en Romanos capítulo 15, versículos 26 al 27. Romanos 15, 26 al 27 dice: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay en los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Volvamos a leer el texto para que nos quede más claro. Dice: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Entonces Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que estaban en la iglesia de Jerusalén, los santos que estaban pasando necesidad en Jerusalén. Pues les pareció bueno, dice Pablo, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles los materiales. Entonces, Macedonia y Acaya tuvieron a bien allí los hermanos en hacer una ofrenda para llevar a los pobres, porque ellos consideraban que eran deudores a los hermanos de la iglesia de Jerusalén, porque los hermanos de Jerusalén los habían hecho participantes de los bienes espirituales. En consecuencia, ellos también debían hacer participantes a los hermanos de Jerusalén que estaban pasando por necesidad de los bienes materiales. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Si alguien nos ministra la palabra, si hemos sido beneficiados de los bienes espirituales de Dios a través de una persona y esa persona está pasando necesidad, nosotros debemos ser generosos con esa persona y suplirle para sus necesidades. Y esto es muy importante que lo entendamos como iglesia, hermanos. Ahora miremos lo que dice 2 de Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 5. Dice 2 de Corintios 8, del 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros,
por la voluntad de Dios. Amén. Vemos aquí en este relato que acabamos de leer, Pablo dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha dado a las iglesias de Macedonia. Pablo está diciendo que Dios le ha dado una gracia especial a las iglesias de Macedonia. ¿Por qué razón? Porque en grande prueba de tribulación, dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. La iglesia de Macedonia no era una iglesia rica, estaban pasando por tribulación, pero vivían en gozo, y en medio de su gozo y su profunda pobreza, dice, abundaron en riquezas de su generosidad. Luego dice Pablo: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Así que el ser pobre para estos hermanos de Macedonia no fue un impedimento para dar. Y luego en el verso 4 dice: pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Para los macedonios era un privilegio dar para ayudar a los necesitados de la iglesia de Jerusalén. Dice: pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar. Qué importante, qué reto tenemos aquí. Es un privilegio dar para las necesidades de la iglesia. Y estos macedonios pedían con ruegos que les permitieran participar de ese ministerio, de esa bendición de ayudar a otros en el servicio a los santos, dice. Y en el versículo 5: y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. No solamente donaron para ayudar a los hermanos en Jerusalén, sino que ayudaron también a Pablo y a los misioneros que estaban en esta labor. ¿Y saben por qué lo hicieron estos hermanos de Macedonia? Porque primeramente se dieron al Señor. Nosotros no podemos dar ni agradar a Dios si no nos damos a Él. Tenemos que entregarnos a Él. Y en la medida que nos entreguemos a Él, nuestro corazón se desprende de las cosas materiales y seremos generosos y seremos llenos de amor para con los demás. A eso estamos llamados, hermanos. Y aquí la palabra de Dios nos lo muestra claramente. Y luego, en 2 Corintios, capítulo 8, versículos 12 al 15 dice: 2 Corintios 8, 12 al 15. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para vosotros holgura, para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo y con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Amén. Este es un pasaje muy interesante, hermanos, porque nos sigue hablando del mismo tema. Pablo sigue admirando la disposición que tuvieron los macedonios para dar. Dice en el verso 12: porque si primero hay la voluntad dispuesta. ¿Qué debe haber en nosotros? Una voluntad dispuesta a dar. Entonces, al ser una voluntad dispuesta para dar, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Cuando uno está dispuesto a dar, es porque tiene algo para dar. Uno no puede estar dispuesto si no da, si no tiene uno algo para dar. Por eso dice, si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Lo que Pablo quería hacer era que entendieran que si ellos estaban pasando necesidad y uno tiene con qué ayudar a otro, entonces se van a equilibrar las cargas.
va a haber como igualdad. Si yo tengo que compartir con el que no tiene para que haya igualdad, y el que no tiene, pues también tenga, así como yo tengo. En el verso 14 dice, sino para que en este tiempo con igualdad, si notan, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. ¿Qué quería Pablo? Que la abundancia que ellos tenían supliera la escasez de los pobres de la iglesia que en Jerusalén que estaban pasando necesidad, para que también la abundancia de ellos, es decir, de los que estaban pasando necesidad, supliera la necesidad de los que estaban en Macedonia. ¿Y cuál era la abundancia de los que estaban en Jerusalén? La abundancia de la palabra de Dios, que de allí salió y bendijo a muchos. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Así que siempre Dios quiere es que seamos equitativos en las cosas, que seamos sensibles a la necesidad de los demás, para que en todo haya esa igualdad, esa equidad que Dios siempre ha querido en medio de su pueblo. Entonces, como vemos, Pablo seguía empeñado en enseñar a los creyentes de la iglesia de los Corintios a dar, a ser generosos con los creyentes de otras iglesias que estaban en necesidad, a que no fueran insensibles. Vemos aquí que durante su tercer viaje misionero, Pablo fue recolectando dinero para los creyentes pobres de Jerusalén. En consecuencia, les escribe en los textos que hemos leído, en 2 de Corintios, como lo vimos ahorita, testificándoles que las iglesias en Macedonia, Filipos, Tesalónica y Berea dieron dinero para ayudar a los hermanos pobres de Jerusalén, a pesar de que ellos también eran pobres. Pero lo más sorprendente, dice Pablo, fue que dieron mucho más allá de lo que Pablo esperaba. Dieron más allá de sus fuerzas. Era una dádiva con sacrificio. Eran pobres, pero eso no impidió a estos hermanos para que dieran y fueran generosos para con los más necesitados que ellos. Lo sobresaliente del dar, mis amados hermanos, no radica en la cantidad, sino en el por qué y en el cómo lo damos. Dios no quiere dádivas que se den de mala gana o por obligación. En vez de esto, quiere que demos como lo hicieron estas iglesias, como una dedicación a Cristo, como un acto de amor por los creyentes, con el gozo de ayudar a aquellos que están en necesidad y porque eran sus hermanos. Así debemos estar dispuestos nosotros, a ayudar al que está necesitado porque es nuestro hermano. Porque cuando estamos ayudando, recuerden esto, cuando estamos ayudando al que está necesitado, estamos ayudando en realidad a Cristo. Estamos haciéndolo como para Cristo. No es que Cristo necesite algo de nosotros, pero recuerden que hay un pasaje que dice, por cuanto hiciste a estos mis pequeños, que les diste de comer, les disteis de beber, les disteis vestido, es como si lo hubieran hecho a mí, dice Cristo. Por eso, cuando estamos ayudando, estamos nosotros en realidad haciéndolo a Cristo. La pregunta esta noche es, mi amado hermano, ¿cuánto se parece su forma de dar a la de las iglesias de Macedonia? ¿Cuánto se parece su forma de dar a las de las iglesias de Macedonia? ¿Están dispuestos a dar más allá de sus fuerzas? ¿Están dispuestos a hacerlo con gozo? ¿Están dispuestos a decir, mire, déjenme dar, que esto es un privilegio para mí? Hermanos, hay un reto supremamente importante en estas palabras y que llega a lo profundo de nuestro corazón, porque nosotros somos muy tacaños, somos muy dados a no dar y siempre esperamos que nos den. Pero la palabra de Dios nos dice que es más bienaventurado dar que recibir. Así que yo te invito esta noche a que cuando des una ofrenda, la des de corazón, la des en generosidad y más allá de sus fuerzas, porque a veces la disculpa es que no tengo, que yo estoy es para que me den.
Mire, si siempre tenemos esa mentalidad, siempre vamos a ser tacaños y avaros, pero nosotros debemos dar, porque al dar le estamos glorificando a Dios y estamos siendo de bendición a otros. Y a esto nos llamó el Señor, a que fuéramos bendición a otros. Y aquí entonces, hermanos, podemos nosotros entender lo importante de entender lo que hacemos como iglesia cuando nos reunimos. No solamente nos reunimos a escuchar la palabra, no solamente nos reunimos a cantar himnos, no solamente nos reunimos a elevar oraciones, no solamente nos reunimos a edificarnos espiritualmente con la palabra de Dios, sino que también nos reunimos para dar, para proveer para las necesidades de la iglesia. Eso es algo que debe quedar claro en nuestra mente y corazón como creyentes, porque de la manera que Cristo se dio, así también nosotros debemos darnos, mis hermanos. Y luego termina nuestro pasaje diciendo, 1 Corintios 16, 3 y 4, y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y si fuere propio, que yo también vaya, irán conmigo. Entonces Pablo lo que les está diciendo aquí de manera rápida y contundente y sin enredarnos, es que cuando él llegue, después de haberles enviado la carta para que tengan preparadas las ofrendas, cuando él llegue, ellos ya deben tener el dinero listo y a unos hermanos responsables, juiciosos, de buen testimonio, diáconos de la iglesia, ancianos, que tengan cartas escritas por los oficiales de la iglesia para enviarlos con esa ofrenda a Jerusalén para repartirla allá entre los hermanos que están pasando necesidad. Por eso dice, y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Pablo quería que cuando él llegara allá, ya todo estuviera listo y no perdieran tiempo, porque la necesidad apremia. Recuerden que en ese entonces no habían aviones, no habían carros, era a pie y por barco, velero, barcos que no tenían motor, etcétera, y se demoraba mucho en llegar las ayudas. Entonces Pablo quería que no se demoraran las ayudas, sino que estuvieran listas y preparadas y que se enviaran lo más pronto posible para suplir las necesidades allá en este lugar. Y dice, y si es necesario cuando yo llegue, pues me voy con ellos a llevar esas ofrendas para suplir allí las necesidades. Entonces vemos cómo Pablo es un hombre activo, un misionero que está dispuesto a ir y a venir para trabajar en la obra del Señor y hacer su voluntad, supliendo necesidades no solamente espirituales, sino también físicas, porque la iglesia estaba pasando por una gran necesidad de hambre, mis hermanos. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta esta noche. Por eso dice, cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, la ofrenda que han recogido. Y si es necesario, pues yo también me voy con ellos a llevar esa ofrenda. Ya quiero terminar con una conclusión aplicativa. Después de haber visto esto, lo que es significativo aquí en este pasaje es la forma tan práctica en que se aborda el asunto de las ofrendas. Cada semana, dice el texto, los creyentes deben apartar un poco de dinero según el Señor haya prosperado. No hay presión, no dice tiene que dar el diezmo, no hay mañas, no hay motivaciones engañosas, simplemente hay un entendimiento relacionado con el Evangelio. ¿Y cuál es ese entendimiento relacionado con el Evangelio para dar? Pues que nos reunimos el primer día de la semana. ¿Para qué nos reunimos? Para recordar y celebrar a aquel que estuvo dispuesto a ofrendar su vida para salvarnos de la condenación y enriquecernos con toda bendición espiritual con su muerte y resurrección. En ese entendimiento que Él se ofrendó, que Él se dio a sí mismo por nosotros, entonces esto nos debe motivar profundamente a dar para sostener la obra del Señor y ayudar también a otros. Entonces, ¿qué es lo que debe motivar el dar a los creyentes?
el dar con generosidad, el hecho de que Cristo se ofrendó por nosotros, que estuvo dispuesto a darse a sí mismo, a tal punto que entregó su vida para que tú y yo no nos perdiéramos, sino que fuéramos herederos de la vida eterna. Gloria al Señor por eso. Nosotros nos reunimos entonces, hermanos, no simplemente con el propósito de recibir y recibir y recibir enseñanza, sino también con el propósito de dar de lo que el Señor nos da, porque el Señor es el que nos provee todas las cosas. Él nos da el trabajo, Él nos da la salud, Él nos da la familia, Él nos da todas las cosas. ¿Cómo no hemos de dar para sostener la obra del Señor y que otros conozcan el Evangelio y que si hay necesidades en la iglesia podamos ayudar al necesitado? Eso es muy importante entenderlo, mis amados hermanos. Todos debemos estar motivados por la entrega de Cristo en favor de nosotros. Cristo fue una ofrenda en favor nuestro, una ofrenda tan grande que nos compró y nos llevó al cielo. Por eso en San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre dio a su Hijo, y como dice el himno, si todo Él lo dio por ti, ¿qué ofreces tú por mí? Nosotros hemos cantado ese himno en la iglesia. Entonces, no hay razón para no ayudar. Debemos ayudar a otros porque Cristo nos amó primero. El amor de Cristo, su entrega, su sacrificio, su ofrenda en favor de nosotros, debe ser el mayor motivo para dar. Por eso en 2 Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Cristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros con su pobreza. Él se dio para que nosotros fuéramos ricos. Y en Filipenses capítulo 2, versículos 4 al 8, dice: no mirando cada uno por lo suyo propio. Filipenses 2, 4 al 8. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús y que debe también que debemos tener también ese mismo sentir? Dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál es el sentir que debe existir en nosotros? El mismo sentir de Cristo, que estuvo dispuesto a entregar su vida, a despojarse a sí mismo. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No debemos pegarnos a las cosas de este mundo. Si tenemos la oportunidad de ayudar y tenemos con qué hacerlo, ayudemos. Y mayormente a los de la familia de la fe. Ayudemos a la iglesia, ayudemos la obra del Señor, porque la obra del Señor es la que tiene trascendencia eterna. Espero que Dios haya hablado a sus corazones, amados hermanos, y que la luz de la palabra nos haga cada día más generosos, y la luz de la palabra cada día ponga en nosotros ese deseo de ser como Cristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros. Oremos. Padre bendito, doy gracias a ti y bendigo tu santo nombre, porque tú te muestras, Señor, en tu palabra como el ser más generoso y precioso que ha existido en el universo. Estuviste dispuesto a dar tu vida por nosotros, para que nosotros fuéramos enriquecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Gracias, Señor, porque ese amor tú lo manifestaste, y es claro y está registrado en tu palabra, y está para nosotros. Hoy te suplicamos, Dios, que nos dé la gracia de ofrendar generosamente, con amor, con un corazón dispuesto, y que nuestro corazón siempre esté dispuesto a dar, así como tú estuviste dispuesto a darte
y estás dispuesto a darte cada día en favor de nosotros con tus bendiciones, cada día, porque nunca nos faltas con las cosas que necesitamos para vivir en este mundo. No permitas, Padre, que nuestro corazón se llene de avaricia y de tacañería, sino enséñanos, Señor, a ser generosos y a ser dispuestos a dar conforme a tus riquezas en gloria. Te pedimos perdón si hemos sido tacaños, si hemos sido insensibles a las necesidades de nuestros hermanos, de las necesidades de la iglesia. Ayúdanos, Señor, a entender este principio, que es más bienaventurado dar que recibir. Te alabo y te bendigo, oh Dios, el del cielo y de la tierra, y permítenos, Señor, acatar la orden apostólica. Haced, pues, de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana, cada uno ponga aparte algo según haya prosperado, para llevarlo a la iglesia, a los santos del Señor. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en esta hora, colocando esta noche en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una feliz noche, mis amados hermanos. Dios los guarde durante el resto de semana. Y nos vemos Dios mediante el próximo miércoles. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.